¿Qué tal? Yo soy Kate y en esta oportunidad veremos el sistema de tuberías en serie paralelo y ramificados. Ambos pertenecen al capítulo 11 y 12 del libro de la séptima edición de Mecánica de Fluidos que pertenece a MOB, bajo la guía del discente Ricardo de la Cruz Rioja. He planteado los siguientes objetivos: identificar el sistema de tuberías en serie, determinar si son de clase 1, 2 o 3, esto también teniendo en cuenta de que tienen que ser en serie, explicar la diferencia que existe entre los sistemas, utilizar las fórmulas o técnicas que se encuentran dentro del libro y realizar el desarrollo de ejercicios. En primer lugar, tenemos el sistema de tuberías en serie. Es importante saber qué significa eso. Este sistema es aquel en el que el fluido sigue una sola trayectoria de flujo en todo el sistema, como se puede visualizar en la imagen. La tubería es una sola, no hay redes que partan por ningún lugar. Dentro del sistema de tuberías en serie existen tres sistemas más, ¿no? Tres clases, por así decirlo. En la primera clase se conoce el tamaño de las tuberías, las pérdidas menores, la rapidez del flujo. Y lo que buscamos calcular son presión, carga total en una bomba o elevación necesaria para alcanzar una presión o caudal deseado. Se emplea en este caso la fórmula de la energía, como podemos ver allí. Inicia pues por la carga de presión, carga de elevación y la carga de velocidad, seguido de H sub A, que representa la energía que una bomba añade al fluido, y H sub L, que está rezándose, que indica la pérdida total de energía. Y posteriormente se iguala otra vez en la parte derecha, como podemos visualizar, a la carga de presión, elevación y velocidad del otro lado de la tubería. En esta situación también es importante recordar, como se visualiza en la fórmula que está en la parte inferior, H sub L es igual a la suma de las pérdidas menores individuales y de todas las pérdidas por fricción existentes en la tubería. Entonces, nos preguntaremos qué cosa es de H sub 1 a H sub 6. Entonces son pérdida de entrada, pérdida por fricción en la línea de succión, pérdida de energía en la válvula, pérdida de energía en los dos codos de 90 grados, pérdida por fricción en la línea de descarga y pérdida de salida respectivamente. Posteriormente hallamos el sistema de tuberías clase 2 en serie, y en este caso se conoce la elevación, el tamaño de las tuberías, válvulas, accesorios y caídas de presión permitidas. Lo que se busca calcular en este tipo de situaciones es la rapidez del flujo volumétrico que el sistema puede suministrar. En esta clase 2 existen tres métodos de solución. El método A, que se usa cuando solo hay pérdidas por fricción en la tubería. Se emplea la ecuación de Swan y Jane para calcular el factor de fricción. El método B incluye pérdidas menores además de la fricción. Primero, ignorando las pérdidas menores, y se calcula el flujo con el método ya antes mencionado, y se ajusta ligeramente el caudal para incluirlas. Y pues se analiza el sistema como clase 1. Ahora, si el resultado no es óptimo, se prueban otros valores hasta encontrar el adecuado. Básicamente empleamos tanteo. En el método C se aplica cuando las pérdidas menores son significativas. Entonces aquí no se las puede despreciar. Tenemos la velocidad del flujo, el factor de fricción, y se usan en un proceso de iteración para calcular con precisión. Aunque puede ser una actividad más tediosa, permite que el diseño de tuberías sea más exacto y el más óptimo también. Por último, tenemos el sistema de clase 3, en el cual se conoce el diseño general, la rapidez del flujo deseado, y lo que determinaremos será el cálculo de la tubería necesaria para transportar el caudal requerido. Bueno, el módulo de la velocidad es inversamente proporcional al área de flujo encontrada a partir de la fórmula de área igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. También en esta situación van a existir dos métodos de solución. El primer método A es aquel
en el que tiene un enfoque simplificado que solo se considera la pérdida de energía por fricción dentro de una tubería. Se asume que los puntos de referencia están dentro del tubo y separados por una distancia dada, pudiendo haber diferencia de elevación, ¿no? Es decir, una altura, como el diámetro, que es constante, la velocidad no cambia, lo que permite usar la ecuación de energía para calcular esta pérdida. Entonces vemos la fórmula allí. Posteriormente, como ya se indicó que las velocidades son las mismas, se la va a despreciar y despejando las pérdidas, H sub L sería igual a la diferencia de presiones sobre el peso específico más la diferencia de alturas. En la parte inferior también podemos visualizar otra fórmula, la cual es el resultado del diámetro, ¿no? Es el diámetro de flujo más pequeño que se puede utilizar en una tubería con el fin de limitar la caída de presión al valor deseado. La otra manera de solución, el método B en esta clase 3, es cuando se consideran pérdidas menores y puede usarse una modera de extensión del método 3A. El tamaño de la tubería estándar seleccionado como resultado del método anterior suele ser algo mayor que el diámetro mínimo permisible. Entonces, en esta situación, es muy probable que las pérdidas adicionales no produzcan una caída de presión total superior a la permitida. Para el sistema en serie se cuenta con herramientas, como lo son las hojas de cálculo para problemas de clase 1, y pues estas hojas se hallan dentro del libro que ya hemos mencionado, agilizan bastante el diseño, ¿no?, de tuberías. Es a veces muy complejo realizar el llenado, pero es importante porque nos permite comprender los principios y técnicas de análisis, ya que cualquier error en los datos puede afectar en el rendimiento del sistema, dañar el equipo o causar accidentes. Y asimismo tenemos un sistema que se instala, ¿no?, en las computadoras, que es PipeFlow, ya lo hemos mencionado también en capítulos anteriores. Y este también es un software que permite el análisis avanzado de bombas comerciales. Agiliza bastante el cálculo que vamos a realizar para la elaboración de los sistemas hidráulicos. Listo, ahora hemos pasado al sistema de tuberías en paralelo. Bien, a diferencia del sistema de tuberías en serie, el sistema de tuberías en paralelo, como podemos visualizar en las imágenes, nos vamos a encontrar como esa que se halla en la figura circular. Son aquellos en los que el fluido puede tomar más de una trayectoria a medida que fluye desde un origen hasta un punto de destino, ¿no? Tanto en la parte superior, o sea, en el circulito, tenemos el sistema paralelo y en la parte inferior ese es un sistema ramificado. La diferencia entre estos dos es que en el sistema paralelo, por ejemplo, las tuberías que están perpendiculares nunca se van a volver a encontrar, no siguen su camino, a diferencia de los ramificados en los cuales ingresa el caudal por un lado de la tubería, pero al final vuelven a encontrarse otra vez. Entonces eso no sucede en el sistema de tuberías en paralelo. Para este tipo de sistemas se emplea la ecuación de continuidad para sistemas en paralelo, indicando que caudal 1 debe ser igual al caudal 2 y pues eso también es igual a la sumatoria de Q sub A más Q sub B, o sea, el caudal que se distribuye, ¿no?, tanto en la parte superior como en la parte inferior según la figura que podemos visualizar. Entonces, se dice que la rapidez del flujo de volumen es la misma en cualquier sección transversal particular cuando se considera el flujo total. No se ha agregado o quitado del sistema nada del fluido entre los puntos 1 y 2. La segunda parte define que los flujos de las ramas Q sub A más Q sub B deben sumarse a la rapidez del flujo volumétrico total que entra en la primera T. Entonces, si nos detenemos a visualizar la imagen, hay dos T en este tipo de sistema de tubería. También podemos visualizar la ecuación de la energía, que otra vez aparece aquí. Y en este caso despejamos la caída de presión, es decir, la diferencia de presiones, ¿no?
y nos quedamos con peso específico que se multiplica por la diferencia de alturas más la diferencia de las velocidades sobre 2 veces la gravedad más la pérdida. Y pues finalmente está la ecuación de la pérdida de carga para un sistema en paralelo. Ahora procedemos a conocer los sistemas ramificados o también conocido como sistema de redes. Existen los sistemas que empiezan por dos ramas, en el cual se tiene una rama adicional que permite desviar parte del fluido del intercambio de calor o aislarlo para permitir un flujo continuo durante el mantenimiento. Eso como lo habíamos visualizado ya en la imagen anterior. También aquí existe un método en el cual hay un proceso que se ha resumido. Es el siguiente: igualar el flujo total a la suma de los caudales de las ramas, expresar las pérdidas de carga en función de la velocidad y el factor de fricción, calcular el factor de fricción y la pérdida de carga en cada rama, igualar las pérdidas de carga entre las ramas y despejar las velocidades, verificar los caudales y ajustar el factor de fricción si es necesario, y también calcular la pérdida de carga total y comprobar que el flujo total se mantiene. Entonces, dentro de esto también recordamos, ¿no?, que caudal es igual a área por velocidad. Entonces se evalúa en los puntos A y en el punto B. Procedemos con el método B, que se aplica cuando se conoce la caída de presión en un sistema de dos ramas y lo que se busca calcular es el flujo volumétrico en cada rama y el flujo total. El proceso es calcular la pérdida de carga total usando la caída de presión conocida. Posteriormente, escribir las expresiones para la pérdida de carga en cada rama en función de la velocidad y el factor de fricción. Estimar el factor de fricción y calcular la pérdida de carga en términos de la velocidad. Igualar las pérdidas de carga de cada rama con la pérdida total y despejar las velocidades. Si es necesario, recalcular el factor de fricción usando el número de Reynolds y el diagrama de Moody. Si el factor de fricción cambia significativamente, repetir los pasos 3 y 4 con nuevos valores. Finalmente, se calculan los caudales de cada rama y se verifica que la suma sea igual al flujo total del sistema. Al igual para el sistema de tuberías en serie, en el sistema de tuberías en paralelo existe fronteras de presión en PipeFlow. En este software es particularmente beneficioso dado el carácter exhaustivo de los cálculos necesarios. Bueno, es un dato que ya conocemos. Bueno, asimismo, dentro de los sistemas ramificados encontramos aquellos que tienen de 3 a más y pues confluyen en un sistema de flujo de tuberías. A esto se le denomina red. Las redes son indeterminadas porque tienen más factores desconocidos que el número existente de ecuaciones independientes que relacionan a estos factores. Entonces, este sistema sí es más complejo que los anteriores, pero requiere bastante revisar los capítulos anteriores, ¿no?, para poder comprender y enlazar los conocimientos previos. En este caso, la técnica de Cross requiere que los términos de pérdida de carga para cada tubería del sistema se expresa de la forma H igual factor K, caudal elevado a la N. Para el sistema en serie, el ejercicio dice lo siguiente: se suministra agua a 10 grados Celsius a un tanque localizado en el techo de un edificio, como se muestra en la figura. El codo es estándar. ¿Qué presión debe existir en el punto A para entregar 200 litros por minuto? Ten en cuenta que el material es de acero. Bueno, vemos que si el codo es estándar es de 90 grados, la tubería es de cédula 40. También hay un dato que no indica acá, pero es de 1,5 pulgadas. Bueno, procedemos con la solución. Principalmente el caudal, que está en litros por minuto, vamos a pasarlo a metros cúbicos sobre segundo, siendo 3,33 por 10 a la menos 3. Ocupamos en esta situación la ecuación de la energía. Como sabemos, en este tipo de situaciones la velocidad es igual en ambos casos, por eso se la desprecia. Y también en este caso la presión en B es igual a 0, así que también se va a despreciar. Despejamos presión en A, obteniendo una multiplicación del peso específico por la diferencia de Z sub A y Z sub B menos las pérdidas. Ya. Recordemos que la temperatura es de 10 grados Celsius,
Por lo tanto, su viscosidad dinámica, según el libro, es de 1,3 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo. Bien, las pérdidas se van a calcular como la sumatoria de todas las otras pérdidas pequeñas, en donde está la pérdida de la tubería, pérdida por el codo estándar y pérdida por la válvula de globo. Asimismo, recordemos otra vez que las velocidades son iguales. Velocidad en A es igual a la velocidad en B. Y velocidad también se representa o se calcula como caudal entre el área, con los datos que ya tenemos, que es 3,33 por 10 a la menos 3, y el área que podemos identificarla en la parte posterior del libro, según el tipo de tubería, es de 1,314 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La velocidad sería entonces 2,534. Bueno, la tubería tiene un factor de turbulencia de 0,021, es un dato que también nos proporciona el libro. Y en cuanto a la longitud equivalente, tenemos tanto para el codo estándar como para la válvula de globo, ya tenemos constantes definidas, ¿no? Para la válvula es 340 y para el codo es de 30. Bien, en la parte derecha inferior se ve ya el cálculo de las pérdidas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente hoja. Bien, ya habíamos calculado la velocidad, ya teníamos las longitudes equivalentes y ahora reemplazamos, o bueno, identificamos las ecuaciones para cada pérdida pequeña, teniendo así el factor de turbulencia en el caso de las pérdidas en la tubería por L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Reemplazando los datos tendríamos que las pérdidas en tubería serían 4,73 metros, las pérdidas en el codo también es el factor de turbulencia por su longitud equivalente que es 30, todo esto por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Este último se repite en las tres pérdidas. Entonces acá es 0,21 metros y finalmente la válvula de globo pues solo cambia la longitud equivalente, que son 340, y pues la pérdida ahí es de 2,34 metros. Bueno, habíamos dicho que la pérdida final era la sumatoria de todas estas tres pérdidas, así que es de 7,28 metros. Ahora, la presión en A, que es lo que queremos calcular, la vamos a determinar mediante la sumatoria de la altura que habíamos visualizado en la imagen, que eran 25 metros, más 7,28 multiplicado por 1000 pascales. Y pues tendríamos que la presión en A es de 322,8 kilopascales. Para sistemas en paralelo, el ejercicio dice: en el sistema mostrado en la figura, el agua está a 25 grados Celsius con un caudal de 80 litros por minuto. Todas las tuberías son de acero de Schedule 80 o cédula 80 en una tubería de 2 pulgadas y hay una válvula globo y 2 codos estándar, mientras que por una tubería de 3 pulgadas hay 3 codos de radio largo y una válvula de ángulo. Vamos a determinar el caudal en cada una de las ramas y la caída de presión entre A y B. Las longitudes de las tuberías son de 70 metros y 25 metros respectivamente. Bueno, ha habido un error en el tipeo, pero esos son los datos que yo puedo brindarles. Tenemos caudal, tenemos los diámetros que son de 2 y 3 pulgadas respectivamente y las longitudes 25 y 70. Recordemos que el material es de acero, por lo cual si verificamos en la tabla de rugosidad, tendríamos que su rugosidad es de 4,6 por 10 a la menos 5 metros. Su viscosidad cinemática a 25 grados Celsius, pues es de 8,94 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Y finalmente, la densidad es de 997 kilogramos sobre metros al cubo. Bueno, procederemos con la solución. En el ramal 1 teníamos diámetro 49,3 milímetros. Con ese dato podemos calcular el área.
siempre tenemos que convertir, por cierto, ese diámetro a metros. El área en total aquí es de 1,91 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y su factor de turbulencia es de 0,0193. Esto, bueno, se puede encontrar también dato en el libro. La válvula del globo en el ramal 1 es la siguiente, ¿no? Es la longitud sobre el diámetro y es 340. En este caso, 340 se va a tener que multiplicar por el factor de turbulencia para determinar el factor o la constante K. Sería 6,562 y pues en el codo estándar es diferente, son 30 por el factor de turbulencia. Eso también ya es una constante dada. Entonces determinamos el factor K, que sería para el codo estándar 0,579. Para el ramal 2 aplicamos lo mismo, determinamos el área, su factor de turbulencia y el factor K tanto para la válvula de ángulo como para el codo de radio largo. Ahora, vamos a tener presente la fórmula de la velocidad caudal sobre área y también la fórmula del número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre su viscosidad, pero como ya habíamos dicho que velocidad es caudal sobre área, se reemplaza esto y tendríamos finalmente que caudal por diámetro sobre viscosidad por área. Lo mismo va a suceder en la fórmula de H sub t. Reemplazamos también velocidad y pues finalmente para acá lo mismo sucede, reemplazamos velocidad por Q sobre A. Bien, las pérdidas totales van a ser la sumatoria de las otras pérdidas pequeñas. Aquí lo único que hicimos fue reemplazar los datos que ya teníamos, quedando para el ramal 1, que su totalidad de pérdidas va a ser F por L sub 1 sobre D sub 1 más 400 multiplicado por el factor de turbulencia. Esto también volviéndose a multiplicar por el caudal elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por área al cuadrado. Lo mismo se hace para el ramal 2 y tendríamos que su fórmula final para hallar las pérdidas totales es F sub 2 por L sub 1 sobre D sub 1, sobre D sub 2 más 210 por el factor de turbulencia y pues esto también multiplicado por Q sobre 2 veces la gravedad por el área. Estas pérdidas se van a igualar, o sea, HL sub 1 va a ser igual a HL sub 2. Igualándolas, y también en este caso quitándole el exponente para quedarnos con las raíces, tenemos lo que ya visualizamos en la imagen derecha. Bueno, vamos a despejar Q sub 1, quedándonos así para el otro lado de la ecuación una raíz que cubre gran parte de la fórmula, solo quedando fuera la división de la área sub 1 sobre área sub 2 por Q sub 2. Bueno, Q, caudal, también como habíamos visto en el libro, es igual a caudal sub 1 más caudal sub 2. Por lo que caudal sub 2 vendría a ser igual a Q menos caudal sub 1 y esto se va a reemplazar en el dato final que tenemos de Q y queda así igual como en la parte inferior. Bien, ahora vamos a utilizar B para representar a todo lo que se encuentra entre la raíz multiplicado por las áreas que están a la derecha, quedándonos también la ecuación Q sub 1 es igual a B por Q menos Q sub 1. Bueno, procedemos a calcular B. Hemos reemplazado los datos, pero como aún desconocemos el valor de F, se queda así. El número de Reynolds en el punto 1 es igual a 2,89 por 10 a la menos 7 multiplicado por el caudal sub 1 y en el caso de Reynolds para el punto 2 es 1,93 por 10 a la 7 por caudal sub 2.
Asimismo, podemos ver que tenemos la fórmula de Colebrook-White. 1 sobre raíz de f es igual a negativo por logaritmo en base 10 multiplicado todo esto por e sobre 3,7d más 2,51 sobre r por raíz de f. En este caso vamos a asumir valores como nos había recomendado parte de la solución del libro. Asumimos f sub 1 y f sub 2 como 0,02. Esto vamos a reemplazarlo para b, para caudal 1, para caudal 2, para el número de Reynolds en ambos casos. Y pues hallamos finalmente los siguientes datos, ¿no? Estos van a ser reemplazados en la ecuación que habíamos visto antes para volver a obtener el valor de f. Entonces, si nosotros visualizamos el valor de f, no es igual que el valor que habíamos establecido, aunque se acerca bastante. Entonces, ¿qué sigue? Sigue reemplazar esos datos hallados recientemente, otra vez, reemplazarlos en las ecuaciones para b, q sub 1, q sub 2 y así sucesivamente. Volvemos a calcular y obtenemos que f sub 1 es 2147, se aproxima a 0,02144 y sucede lo mismo con f sub 2, pero hay una diferencia, ¿no? en el último dígito. Lo que aquí continúa es volver a utilizar los datos antes hallados. Ahora el resultado es diferente. Bueno, hemos calculado B, caudales, número de Reynolds, y si visualizamos ya en la parte inferior izquierda, vemos que f sub 1 y f sub 2 final son iguales a los que se habían elegido. Bueno, con esto ya listo, podemos proceder a calcular caudal 1, caudal 2, siendo así 263,35 litros por minuto y 536,65 litros por minuto. Ahora, las pérdidas es de 5,01 y pues la diferencia de presiones es de 49,04 kilopascales, multiplicando obviamente la pérdida, que es 5,01, por el peso específico. Para sistemas ramificados podemos ver el ejercicio en el cual vemos 3 reservorios. Poseemos los datos que se indican en la parte sobre la imagen y la solución sería la siguiente. Utilizaríamos la fórmula de Q igual a una constante que es 3,477 por la raíz de D elevado a la 5 sobre Ft. D, bueno, es diámetro, ¿no? Vamos a trabajar las pérdidas en metros, los diámetros en metros, la longitud en metros y el caudal en metros cúbicos sobre segundo. Para caudal sub 1, sub 2 y sub 3 tenemos los siguientes datos que nos van a permitir calcular sus gastos en cada uno de los ramales, como 0,0145 multiplicado por h elevado a un medio. En el siguiente 0,0188 multiplicado también por h elevado a un medio. Y finalmente caudal 3, 0,0074 multiplicado por h elevado a un medio. En principio vamos a asumir que la cota P está a 110 metros. Entonces, verificando la diferencia, ¿no?, de alturas, o en este caso las pérdidas, también como podemos llamarla, para h sub f1 sería 10, para h sub f2 también sería 10 metros, porque son 120, 100, entonces siempre se hace restando el que se encuentra en la parte superior sobre el menor. Y pues finalmente h sub f3 sería 30. Con estos datos vamos a calcular Q en cada uno de los casos, reemplazándolo en la fórmula obviamente que hemos determinado de forma anterior para cada uno. Y pues seguido de eso calculamos Q sub 1 menos la sumatoria de Q sub 2 y Q sub 3. En el primer caso sería 54,1. Y bueno, continuamos reemplazando valores para la cota P. En el siguiente caso es 105.
y pues el dato final es 28,8. Para el siguiente caso hemos empleado cotas UP como 101, realizamos los cálculos, hallamos la diferencia de alturas, hallamos los caudales y el resultado final de esta resta, que sería 10,5L. Esto nos va a servir posteriormente para graficar todos los datos que vamos obteniendo. Como había señalado anteriormente, ya podemos evidenciar una gráfica, pero aún nos ha faltado reemplazar cota UP por 100.5 y también por 100. Bueno, ahora con estos datos ya obtenidos, si nos ponemos aquí a visualizar en el punto 0 cuando x es 0, entonces la cota P vale 102. Reemplazamos ese dato, 102, lo vamos a reemplazar. Y pues hemos calculado ya las alturas. Para F1 sería 18, para el 2 sería 2 metros la diferencia y para el 3 sería 22 metros. Por lo tanto, ya hemos podido calcular el gasto en cada uno de los ramales. Simplemente reemplazamos esos datos, que ya son los más exactos, en las ecuaciones para cada uno de los caudales y tendríamos 62 litros sobre segundo, 27 litros sobre segundo y 35 litros sobre segundo. Muchas gracias.